Estamos tratando algunos aspectos legales, jurídicos, por eso los expedientes... Semántica, eso es pura semántica. Vamos a hablar ahora de manera jurídica, pero con el encargado o secretario, que es más fino, jurídico del PLD, José Dantes. Saludos. Buenos días, Nelson, buenos días. Catherine, Yulisa, gracias por la invitación. Hay pánico en Wall Street. ¿Sí? Sí, decía Mariotti, no lo querían en la calle, Danilo va para la calle. Pero yo no sé por qué tan lejos, que el 22 de mayo, de aquí a allá viene un ciclón. No, lo que ocurre es que realmente esto se trata de un proceso de la juramentación de los nuevos miembros de nuestro partido. Entonces, a los fines de poder llevar eso a cabo, pues hay toda una labor de preparación, de verificación de que estos miembros ya estén en nuestro padrón y la coordinación con cada demarcación para poder llevar a cabo los actos. ¿Cómo cantan ustedes, escúchame, los nuevos miembros? La gente de la Fuerza del Pueblo dijeron que, por ejemplo, ellos ven opiniones favorables de alguien en las redes o cualquier medio electrónico, entonces ellos lo ubican. ¿Y cómo ustedes captan nuevos miembros? Porque con un discurso de lo que hicieron... No, mira, en el caso... De los gobiernos que ustedes tuvieron con este fuerte que le están dando, no creo no, que... en el caso nuestro, fruto de nuestro proceso de reestructuración hacia lo interno, donde se validan los miembros de los comités de base, pues esos mismos miembros que se validan buscan gente nueva de su familia, de su entorno social y los suman a estos organismos. Y en ese sentido, todas estas juramentaciones que van desde el mes de mayo hasta el 31 de julio, va a ser para integrar de una manera formal a más de 158,000 personas. Ojo, estos no son gente reciclada, estos son gente nueva que están ingresando al partido, la mayoría de los cuales son jóvenes. ¿Atraído eso es algo por qué? Importante ¿Qué saber. Atrae ahora? Mira, yo creo que realmente han sido atraídos porque ya luego de 20 meses, se han dado cuenta de que la situación del país es totalmente peor a como vamos a decir estuvo hace 2 años. Creo que la juventud realmente que siempre clama por cosas nuevas, que clama por la solución de su problemática particular. Déjame ver cuáles son las esperanzas que yo como joven tengo en esta sociedad. No la ven en este gobierno, no la cifran en esta gestión. Y por vía de consecuencia hacen la comparación de cómo se encontraba el país hace 2 años, hace 3 años versus cómo se encuentra ahora. Entonces son más de 158,000 nuevos miembros distribuidos creo que en 7 o en 8 provincias y eso es lo que se va a llevar a cabo desde mayo hasta julio del 31. Esto no son gente reciclada, esto no son gente que están en un cuarto frío en espera de que les diga ya es tu turno, ven, como hacen otros partidos que juramentan gente luego de que habían renunciado a nuestro partido 4, 5, 6 meses antes y todo el mundo sabía que su mente, su alma y su corazón pues estaba en otros lares. Eran como unos caballos de Troya, más o menos. Le decían más o menos, bueno, ahí están. Ahí tú tienes a varios senadores. Tienes a Félix Bautista, tienes a Franklin, creo que se llama Franklin Peña, el de San Pedro de Macorís. Sí. Tienes a Dionis Sánchez, que fueron los candidatos en esos sitios por nuestro partido. O sea, hicieron uso de la estructura del partido de una manera antiética para luego para luego de obtener el puesto, pues hacer una labor de transfugismo e irse a otro partido. Mira, dice un exministro de Educación de ustedes que los que se han salido del PLD para irse a la Fuerza del Pueblo son unos traidores. ¿Ustedes como partido los catalogan ya oficialmente de esa manera? Yo creo que como partido realmente no hacemos ningún calificativo. Lo que hemos estado claro es que el que quiera irse tiene las puertas abiertas. O sea, nadie puede mantenerse dentro de una institución política si entiende que ya no representa sus principios, sus ideales, sus valores. El inconveniente está en que eso es algo que tú descubres de la noche a la mañana. O sea, ¿o por qué no lo descubriste antes de las elecciones? Y más si tú tenías 20 años dentro de ese partido. Entonces, yo creo que aquí hay un discurso contradictorio de estas personas cuando justifican su
desencanto con que se han perdido el norte, se han perdido los principios por los cuales yo entré, porque los principios no se pierden de un día para otro, es un proceso degenerativo y en todo caso, ¿de cuáles principios estamos hablando? ¿De cuáles valores? Entonces, pero el que quiera irse, puede irse cuando realmente lo quiera hacer. No podemos parar a los ex compañeros que entienden que pueden trillar otro camino en otro partido político. Ahora, lo que sí yo te puedo garantizar es que nuestro partido, independientemente de las salidas individuales que se han estado dando, que lo que hacen es que la programan en el tiempo como para que se vea que es un proceso continuo, pero no, son las mismas gente que desde el 19 ya habían dicho que se iban con el expresidente Fernández y que han ido dosificando su salida para crear una falsa percepción de que es una situación constante en el tiempo, pero no es real. Es como que tú tengas un grupo de gente trancada en un cuarto y tú la vas soltando chin a chin. Entonces realmente es algo que no impacta un partido que cuenta con un padrón de más de 1.7 millones de miembros y que ahora en estos 2 meses vamos a ingresar más de 158,000 miembros en 9 provincias. José, dice Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, que él está invitando a la clase política a que se aprueben tanto las modificaciones que ellos sometieron a la ley de partidos políticos como también a la ley electoral. Y dice que ya no es posible hacer un código electoral. Comenta, y voy a ser específica en su comentario, dice que se han intentado hacer otras propuestas que no sea un código, pero que se han estancado por disparidades a veces ridículas. Mira, eso lo ha dicho Román. Lo que ocurre, yo estoy totalmente conteste de que realmente los partidos políticos nos debemos sentar para aprobar estas leyes porque son fundamentales para el próximo torneo electoral. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. ¿No se está como deshojando demasiado la margarita? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se está deshojando demasiado la margarita? Te quiero, sí, no te quiero. No, lo que ocurre es que lamentablemente la metodología que se utilizó en la mesa temática para la reforma de estas leyes fue una metodología que quizás no fue muy bien concebida por el CES, hasta tal grado de que se sustituyó varias veces y se perdió tiempo ahí. Pero aparte de tú debes tener en cuenta de que el sistema de partidos políticos está integrado por 26 partidos, más los miembros de la sociedad civil. Entonces esto es un proceso que no se puede festinar si se trata de un diálogo. Pero lo que ocurre es que el Congreso no es el escenario natural. Ese comentario yo lo he escuchado varias veces de la oposición. Claro, lo que ocurre es que... al principio, perdón que te interrumpa, al principio se decía que cuál era la intención de llevar temas de importancia nacional a estas mesas, que esos temas podían dirimirse perfectamente en el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Por qué no? No, el inconveniente está en que el mismo presidente creó este diálogo para que se discutieran todas estas reformas. Desde nuestro punto de vista nos pareció ambiciosísimo, 15 reformas, cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a 3 pactos y solo hemos podido lograr 2 en 10 años. Y en el caso puntual de lo que tú me estás preguntando, lo que ocurrió fue que la Junta Central Electoral, bypaseando la mesa electoral, va al Congreso Nacional y deposita su proyecto porque tiene una premura. Sí. Entonces no se puede salcochar ese proceso. ¿Por qué? Vísteme despacio que voy deprisa, le dijo don Napoleón a uno de sus asistentes de cámara cuando iba para una batalla. Entonces, ¿cuáles son esas prendas con las que hay que vestirse para ese proceso? Esas 2 leyes. Entonces, no se puede llevar a cabo un proceso rápido que realmente trastorne lo que se quiere. ¿Y qué es lo que pasa cuando la Junta Central dice que hay ciertas disparidades que a veces resultan ridículas? Bueno, lo que yo considero es que no es nada ridículo exigir que la Junta Central Electoral continúe con el mandato que tiene en la ley de organizar los procesos internos de los partidos, número 1. Número 2, no considero como una disparidad ridícula el hecho de que se quiera cambiar el tope del gasto de la campaña en un país
donde todos ustedes saben que la forma de hacer política aquí, lamentablemente, conlleva un proceso de proselitismo que está muy fundamentado en el clientelismo, que ciertamente hay que irlo reduciendo, pero que lamentablemente no podemos estar de espaldas a la realidad político-social de nuestra sociedad. Por otro lado también, la paridad. Suena muy lindo la paridad, el 50-50. Ahora bien, el inconveniente está en que eso pudiera vulnerar derechos fundamentales de otro segmento de candidatos, porque ¿qué era lo que se planteaba anteriormente? Y lo que se ha dicho en ciertas discusiones. Por ejemplo, que en los puestos de dirección de los partidos políticos, la dirección tiene que ser 50% y 50%. Pero si son electos a través del voto de la militancia, tú no puedes sustituir hombres que hayan sacado más votos que las mujeres por el hecho de ser hombres, porque le vas a violar los derechos fundamentales de ser elegido y el derecho del elector de haber elegido también. O sea, que hay una serie de elementos que realmente en la propuesta hay que ver. Por otro lado, ellos quieren plantear infracciones administrativas, lo que en la ley son prohibiciones. O sea, tú no puedes ser juez y parte. Por esa razón, hubo una sentencia del Constitucional donde le quitó la facultad, inclusive al TSE, de juzgar los delitos electorales, porque el juez natural de lo penal es el juez penal. O sea que hay una serie de elementos que realmente los partidos políticos tenemos que concentrarnos, que llegar a consensos mínimos para que en el Congreso Nacional finalmente puedan estas leyes pasar el proceso. El hecho de que él haya llevado esas leyes no significa que se va a conocer ese proyecto previo a lo que estamos discutiendo en la mesa. Yo particularmente fui uno que planteé que yo no regresaba. Ahora, luego de que él nos convocó y nos dio sus razones y que el CES pidió las disculpas porque fue una falla en la convocatoria de la última reunión, pues acordamos todos regresar en aras de que se continúe dialogando, porque nuestro partido es pro diálogo y todo lo que se pueda llevar a una discusión que logre un consenso mínimo y que favorezca al pueblo dominicano, nosotros siempre vamos a respaldar. Dantes, déjame hablar de un tema baladí y superficial. Sí. Eso dijo Homero Figueroa del asunto de la cuenta falsa. Lo que había dicho Julián Macías, creo que del experto español. Dice Homero que él no sabe porque un partido de oposición dedica su tiempo al tema baladí, así como ese. Y además dice que no tiene lógica la denuncia, porque se habla de inversión multimillonaria. Y dice él que 150 cuentas falsas o bots, eso se consigue a $45. Es decir, que con menos de $7,000 se resuelve. No puede hablarse de inversión multimillonaria. Tú fuiste que cogiste la demanda de parte del PLD. Bueno, es decir, que el superficial y baladí eres tú. Eso es lo que dice. Mira, ya estamos acostumbrados a que el vocero de la presidencia realmente haga de este tipo de declaraciones tan desafortunadas, tan ofensivas, como cuando dijo que los partidos de la oposición eran infantiles y que había que darle clases de democracia 011. Yo creo que a él hay que darle clase de la política 011 y de la humildad 101. Porque no creo que un vocero de la presidencia está llamado a desacreditar, a denostar, vamos a decir, a los actores políticos, y menos cuando usted está planteando traerlos a una mesa de diálogo. Mira, ¿por qué yo me tomé el caso? Porque yo fui víctima de una campaña de difamación a través de las redes sociales con la creación de las tendencias falsas, con estas cuentas que son cuentas falsas porque no representan a la persona que se muestra en la cuenta. Esto es un sistema a través del cual una persona te puede manejar de 10 a 15 cuentas y te crean con mensajes simultáneos al unísono una tendencia falsa, una percepción falsa sobre un hecho cualquiera. Entonces lo utilizan para tratar de promover la imagen de este gobierno, la sensación de un falso bienestar, pero por otro lado también para difamar a los adversarios políticos. Entonces, esto es algo que surge de una persona que se dedica a este tipo de investigaciones en el mundo, que es un catedrático de la UNAM. O sea, no estamos hablando de un loquito viejo.
Pero lo más grave que yo veo de eso es que el vocero de la presidencia reconozca que son apenas 150 o 200 cuentas, de 45 pesos cada una a $7,000. Lo grave está en que se haya utilizado fondos públicos para este tipo de cosas. Pero espérate, y eso es lo que hay que investigar. Homero no reconoce que hay 150 cuentas. Él dice que si se habla de 150 cuentas, eso con $45, o sea, no es que él dice que hay 150 cuentas. Ya, bueno, pero vamos a ver algo. Las cuentas, lo cierto es que cuando hay una publicación de la presidencia sobre un evento X, tú te das cuenta de que tiene cientos de comentarios, pero likes y los retweets solo tienen 2 o 3. Y los comentarios, cuando tú lo lees, todos tienen una terminología y una redacción casi similar. O sea, que se ve que realmente es producto de un proceso automatizado que maneja una persona que no sabemos quién es. Lo que sí sabemos quién es que Bengoechea, el asesor del presidente, es la misma persona que maneja este tipo de cosas digitales, que lo manejó para la campaña en Ecuador, que se catalogó como una de las más sucias de los últimos años. O sea, lo que yo entiendo es que si la popularidad de este gobierno, si la imagen de este gobierno fuese realmente positiva, entonces el asesor principal del presidente, a quien se le concedió la nacionalidad dominicana, no hiciese uso de este tipo de mecanismos fraudulentos para crear una falsa percepción de bienestar que no existe, y para difamar a sus adversarios políticos. Porque ¿cuál es el miedo? José. No nos difamen, vamos al terreno de los hechos. Este es un gobierno que gasta millones de pesos en eso, pero que a los programas de asistencia social les recortan $1,600 millones. Este es un gobierno que se preocupa más por la imagen del presidente y que le asigna más presupuesto a la anterior DICOM que a 8 provincias del país. O sea, entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Es la gente o es la imagen y el culto a la personalidad de una gestión de gobierno? José, pero a mí me gustaría poner este tema en contexto, porque Sí. Ciertamente, aunque se ha tratado de tildar de baladí, no es baladí. Para nada. El señor Bengoechea es al gobierno actual lo que fue Joao Santana al gobierno anterior. Recordemos que Joao Santana tenía cheques y pagos de $4 millones en momentos en que no habían procesos electorales. Que el hijo de Joao Santana tenía una oficina en el Palacio Nacional para trabajar temas de imagen y tendencias de la Presidencia de la República, y se pagaba su oficina, su consultoría con fondos públicos. Yo no digo que estaba mal antes y está mal ahora. Si ahora se hace, está mal en ambas veces. La pregunta aquí es, ¿cómo entienden o cómo saben ustedes que en el caso de que de Bengoechea y su equipo, porque de Bengoechea no es él solo, es él y como 6 todo un asesores ejército, más, claro que es sí, un equipo, estén haciendo este trabajo? ¿Cómo lo confirman ustedes? ¿Cómo tienen los datos técnicos de que se está haciendo? Porque los de Joao ya los teníamos. ¿Y cómo sabemos que eso se está pagando con fondos públicos? Porque en materia legal, tener asesores de imagen no es ilegal. Además, no es una práctica no común ni es antiética. Lo que es antiético es utilizar versiones que tienen mezclado mentiras con verdad, hacer una falsa teoría de la situación real que vive el país o que vive la gente, pero además ilegal es pagarlo con fondos públicos. Si usted lo paga de su bolsillo, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero tú perfectamente sabes que en derecho lo que no está prohibido está permitido. Claro. Y al PLD le fue bien con esa práctica, lo que no significa que están inhabilitados para discutir el tema, al contrario, tienen experiencia, saben cómo se hace, lo hicieron en el pasado y tienen habilidades para discutirlo. El punto aquí sería confirmar que todo eso que dicen ahora ustedes que se hace, se está haciendo con dinero de los impuestos de la gente. Eso es lo que hay que investigar. Ahora, lo que ocurre es que será posible, cuando este es un gobierno que se jacta de la transparencia. Sin embargo, en los informes, en los reportajes que hacen ustedes mismos y otros medios, dan cuenta
de que esta ha sido la gestión menos transparente en cuanto a ofrecer información en virtud de la ley de libre acceso a la información pública, incluyendo el ministerio que más presupuesto tiene, es el menos transparente, que es el MINER, que no hacen caso a las solicitudes de acceso a la información pública. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder dar con esas informaciones? No. El que el PLD tenía un asesor de imagen, como tienen todos los otros partidos y todos los otros gobiernos, es una cosa. Y de ahí a que se haya dedicado una campaña para crear una falsa percepción de bienestar, porque aquí ¿dónde estriba la diferencia? Que aquí se está creando mentiras diariamente para tratar de convencer al pueblo dominicano de que el país va por un buen camino, cuando no es así. Pero por otro lado, entonces, viene la parte mucho más maliciosa, que es querer desacreditar a los adversarios políticos haciendo uso de estas mismas técnicas. O sea, no solamente se están limitando, vamos a decir, a tratar de proyectar una imagen, a ser frívolos y tratar de proyectar una imagen de un gobierno que supuestamente está haciendo las cosas bien, cuando en los hechos no vemos nada que sea de esa naturaleza, pero por otro lado, entonces, se dediquen a difamar a los adversarios. Si nosotros tenemos la prueba, bueno, el señor Macías justamente ha hecho un benchmarking y ha dicho, es la misma empresa, la empresa de Bengochea, que ha contratado de manera digital el uso de estos servicios, que no es ilegal, ciertamente, pero es ético. Necesita un gobierno que tenga su popularidad bien, que esté haciendo las cosas bien. Necesita hacer uso de mecanismos, vamos a decir, falsos, para crear una percepción falsa en la población, y por otro lado para difamar a sus adversarios y para detractar a sus adversarios. Esa es la principal crítica, porque este es un gobierno que se ha caracterizado supuestamente por ser transparente, pero no es transparente nada. Este es un gobierno que le vive mintiendo al pueblo dominicano, y prueba de ello es que hace uso de esos mecanismos fraudulentos. Los ministerios no dan respuestas a las solicitudes de libre acceso a la información pública. Las nóminas públicas no se publican en muchos de esos ministerios. Entonces, no existe tal transparencia. Y yo creo realmente que esto es una muestra que el gobierno es un gobierno que le preocupa más su imagen que el bienestar de la gente, que le preocupa más lo que se pueda decir en una red social a resolver la carestía de la vida. Es un gobierno que realmente está muy distante de la mayoría del pueblo dominicano, que es la clase pobre, que es la que cada vez que va a un supermercado o a un colmado, el dinero no le alcanza, porque los precios están cada vez más altos. Es una gestión que ha sido incapaz de frenar la inflación, que ahora en el mes de marzo cerró, creo que con un 2 puntos y pico, acumulada a 9.5. Dicen que la inflación es un fenómeno mundial, que eso está pasando en todos los países. Ciertamente está pasando en todos los países. Ahora, que alguien me explique por qué razón la República Dominicana tiene la cuarta inflación más alta del continente. Entonces, tiene que haber un elemento interno que no está funcionando, y es la incapacidad de la gestión de Luis Abinader de frenar este proceso inflacionario, que justamente lo que hace es impactar de forma negativa en la calidad de vida de la sociedad dominicana. José, el tema de los bots va a generar probablemente unos cuantos titulares más. Sí. Yo me puse a revisar lo que ahora es Homero. Sí. Antes era Rodríguez Marchena. Y en Sí. ese momento, cuando se le acusaba a Rodríguez Marchena de lo mismo, porque Sí. lo acusaba Farideh Raful desde el ámbito de ser Sí. una diputada opositora, decía Rodríguez Marchena que gobernar no era un videojuego, y que se comunicaba, se vinculaba y se visibilizaba sentimientos y razones de gente real, de carne y hueso. En fin, yo creo que sobre esto se va a poder hablar quizás un poco más. A mí me gustaría que nos centremos también sobre el tema de lo que va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Nelson, al principio te consultaba sobre la estructuración del Partido Morado de cara a los próximos eventos que se tienen. La salida del expresidente Danilo Medina ha dado de qué hablar, y nosotros hemos comentado, bueno, que sí se había anunciado previamente, ahora se habla para mayo de 2022. ¿Cuál va a ser la estrategia? Y cuando se dice Danilo va a salir a la calle, ¿en qué va a consistir ese salir a la calle? Porque no lo vamos a ver caravaneando, ¿o sí? No, porque está prohibido por la ley electoral.
O sea, Si no estuviese prohibido, si no estuviese prohibido, él saldría en el momento en que ya el partido está listo para salir a hacer ese tipo de actividades. ¿Qué es lo que pasa? En los partidos hay unos procesos internos que solamente los conocen quienes son miembros de los partidos. Entonces, después de nuestro último congreso, nosotros nos encontramos en un proceso de reestructuración interna. O sea, estamos reorganizando la estructura política del partido. Hasta tanto no se concluya con ese proceso, entonces no podemos salir a la calle. O sea, salir a la calle es salir, o sea, hacer en eventos este caso, del por partido. ejemplo, él va a hacer actos de juramentación de nuevos miembros, pero él ya lo había hecho, lo hizo en Santiago, ¿Y por lo qué hizo en entonces San se dice que Cristóbal, ahora lo se hizo en La tiene Vega. como terror? ¿Por qué ¿Cómo? Gustavo Sánchez dice que entonces este es el momento en que, que el gobierno está aterrorizado? Porque lo que pasa es que lamentablemente los otros partidos han dicho que el presidente Medina estaba trancado, que estaba callado, que no estaba dando la cara, y el presidente Medina da la cara a diario. Él está a partir de las 8:30 de la mañana en la Casa Presidencial despachando los asuntos internos del partido. Y la juramentación de nuevos miembros forma parte de lo que le corresponde a él. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se lleva a cabo luego de que se concluye con un proceso interno que a la vista de terceros no es posible porque, vuelvo y digo, es algo propio de nuestro partido. Antes de tener esta entrevista contigo, y esta es la última pregunta porque se nos ha ido el tiempo, creo que Nelson tiene una precisión más. Brevemente, hablamos del caso de Jean Alain Rodríguez, del ex procurador general de la República. Yo le hice una entrevista a uno de sus abogados y le preguntaba si el Partido de la Liberación Dominicana les estaba apoyando de alguna manera en el proceso de defensa, del que también había sido miembro de esa organización política. ¿En qué ha quedado eso? ¿El PLD ha dejado solo a Jean Alain Rodríguez o Jean Alain Rodríguez no quiere la asistencia del PLD? No, lo que ocurre es que la responsabilidad penal es individual. O sea, cada una de las personas que se encuentra imputada en un proceso tiene su defensa técnica que contrata, su gente de confianza. Pero el partido no apoya. El partido no participa de la defensa de ninguno de los imputados porque no es nuestro rol. Los partidos no están para defender de manera judicial a ninguno de sus miembros. Los partidos están para velar de que se respeten las garantías y los derechos fundamentales de cualquier procesado, no solo miembro del partido, sino de cualquier ciudadano. Y lo que hemos exigido en ese y en todos los otros casos es que se respete el debido proceso de ley, pura y simplemente. Esa es nuestra función. Bueno, gracias, Dantes. Se nos acabó el tiempo con tantas cosas. Tú decías que Homero no es humilde, pero Homero es sencillo. Él comparte con nosotros, una persona humilde. Ah, no, bueno, quizá lo hará con ustedes. Parece con que ustedes, no tiene mucho secreto. En otro día, un miércoles cualquiera, en un restaurante de Piantini, yo vi a Homero. Él no me vio a mí, como aquello de Balaguer. Yo sí lo vi a él. Me dijo, mira, ese Bengochea. Y todos los que están en esa mesa, como 6, son su equipo. Parece que esa gente no tiene cosas que ocultar, que almuerzan juntos todos en un restaurante. Lo que hay que cuestionar es el gasto inmenso en propaganda. No, yo me refiero a la humildad. ¿A la humildad? Sí, porque eso suena personal. Eso. Lo que ocurre es que yo creo que una persona que sea humilde no se refiere en términos peyorativos a sus prójimos, creo yo. No, ya, quería dejar eso claro. Sí. Dantes, José Dantes, jurídico del PLD.